Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Comenzamos con nuestro tema del día de hoy. Vamos a dar una breve introducción a la apologética, ya que a partir de hoy comenzaremos a tocar temas que a ustedes les llaman mucho la atención y que es necesario conocer y poder exponer. Recuerden que la fe católica debe ser expuesta, pero también debe ser defendida. Hay que darla a conocer. Y la apologética abordará estos temas que a veces se nos vuelven a nosotros un poco complicados de responder. Por ejemplo, la Eucaristía, ¿dónde está en la Biblia? ¿Cuál es su fundamento? ¿Por qué a los sacerdotes se les llama padre? ¿Por qué existen los sacerdotes? La Virgen María, las imágenes. Toda esta serie de preguntas que ustedes a veces se hacen, o más bien les son hechas por los hermanos separados y que buscan una respuesta católica. Todos estos temas están abordados en los dos libros que también vamos a rifar el día de hoy. ¿Qué es la apologética? ¿Para qué nos sirve la apologética? El padre Jorge Loring, en su libro Para Salvarte, la Enciclopedia Católica, aborda esta temática en el capítulo 3 y dice: la ciencia que tiene por objeto la exposición de los motivos de credibilidad, o sea, las razones y argumentos que demuestran ser fe razonable, se llama apologética. La apologética entonces expone los motivos de credibilidad, es decir, por qué creemos, que es razonable creer. Esta es la tarea de la apologética, demostrar por qué es razonable creer, es exponer y defender la fe católica. El cardenal Henry Newman, que era protestante, se convirtió al catolicismo por puro raciocinio, es decir, a través del uso de sus facultades racionales, con el uso de su inteligencia, pudo conocer que la verdad católica es la única verdad de fe, que la verdad que expone la Iglesia es la verdad dada por Jesucristo a los apóstoles. Dice también el cardenal Daniels, arzobispo de Malinas, que la supresión de toda sana apologética es un funesto servicio prestado a la causa de la evangelización. Cuando nosotros vamos a evangelizar y no exponemos la verdad de fe y no la defendemos, nuestro trabajo está siendo estéril, inútil, pues estamos llevando la palabra de Dios, pero sin consistencia. ¿Por qué? Porque no sabemos demostrar los argumentos que hacen posible que la fe creída y conocida nos alcance la salvación. Si no llevamos la apologética de la mano con la evangelización, es como llegar a contar un chisme, un cuentecito a la casa del vecino. Es un contenido, pero que no me da razones para creerlo, para vivirlo. La apologética me da esas razones para que yo pueda creer algo y vivirlo. En mayo de 1935 se convirtió al catolicismo Mark Kant, ministro de Instrucción Pública de Holanda. Al ser interrogado por un miembro de la izquierda del Senado, contestó: creo porque reflexiono. Nuestra fe no es una fe supersticiosa, hermanos. No creemos como fanáticos, sin poder dar razón de nuestra fe. Al contrario, nuestra fe está llena de un contenido que es asequible a la razón del hombre, que podemos entender, que podemos digerir con el pensamiento. Pero no se trata de convencer a nadie a base de pruebas, sino de hacer ver lo razonable que es creer. Aquí no estamos tratando de convencer a nadie. Nosotros exponemos nuestra fe y al exponerla, nosotros queremos hacer ver que es razonable, es lógico tener fe en Dios. Derramar luz
sobre las verdades de la fe. De esto se trata. Tal es el papel de la apologética. Pero no olvidemos que la conversión no nace solo tras haber sido convencido, sino tras una iluminación de mi entendimiento y adhesión de la voluntad a Dios. No solo nace del convencimiento la fe, también debemos nosotros darle un sí a Dios desde nuestra voluntad que acepta la verdad revelada y por amor se somete a ella. Decíamos en el programa anterior que ante la verdad objetiva simplemente podemos hacer el ofrecimiento de nuestra voluntad, es decir, sí. No podemos quedarnos pasivos ante la verdad objetiva que se nos ha dado a conocer. El acto de fe constituye esencialmente un asentimiento a estas verdades, porque Dios las ha revelado. Creemos porque Dios las ha revelado. Y por supuesto que no basta asentir a las verdades reveladas por Dios, decirle sí. Es preciso también vivir de acuerdo a ellas, porque mucha gente cree en Dios, pero no vive como creyente. Por eso es importante que nosotros podamos vivir nuestra fe, porque el mayor evangelio que los demás van a leer no va a ser en hojas de papel escritas con tintas, va a ser en la vida misma de nosotros. El evangelio realmente y auténticamente predicado, y que posible sea el único posiblemente que lea a las personas que nos vean, va a ser el evangelio proclamado con nuestra vida, con nuestro obrar. Eso nunca lo olviden. Por eso hay un dicho famoso que dice: para el que cree, ninguna prueba es necesaria, pero para aquel que no cree, ninguna prueba es suficiente. Esto tengámoslo también en mente. Para el que cree, para el que tiene fe, 1000 objeciones no le hacen dudar. Y al que no tiene fe, 1000 pruebas no lo van a convencer. La decisión de creer no es la conclusión de una argumentación. Uno jamás está obligado a creer por las leyes de la lógica. Al acabar una operación de cálculo, no puedo por menos que adherirme al resultado obtenido. Entre la clara evidencia y la fe interviene un acto voluntario. Es decir, no es suficiente demostrar que existe Dios. También debe haber en el corazón del hombre el deseo de amar a ese Dios que se sabe que existe. Tendemos hacia Dios, tenemos que tender hacia Él. Pero aquí influye la libertad del hombre. El hombre ha sido creado por Dios libre. Libre incluso para decirle no a Dios. Yo le puedo decir a Dios no. Miren qué maravilla, hasta dónde llega nuestra libertad y cuánto abuso hacemos de ella también. Hay que reflexionar. Del mismo modo que ya pueden mostrarme del modo más convincente y persuasivo que alguien merece ser amado, no por eso yo lo voy a amar. No se puede amar de mala gana, ni creer de mala gana. Es lo que ya decía San Agustín en su comentario al Evangelio de Juan. Decía él, nemo credit nisi volens. Es decir, nadie cree sino de buen agrado. Esto tengámoslo muy en mente. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos para continuar con nuestro programa. Gracias por continuar en sintonía de esta su querida Radio Católica, El Esplendor de la Verdad. Saludamos a todos los hermanos que a través de Facebook Live nos están también sintonizando y están pendientes de todo lo que aquí está pasando, especialmente nuestro hermano Eduardo Mora, que nos está sintonizando desde Guadalajara, México. También a los hermanos que desde Miami nos están escuchando y todos aquellos que desde el exterior de nuestro país pues están participando de este programa que quiere ser de utilidad para todos ustedes. Continuando con nuestro tema, nos dice el padre Jorge Loring que el hombre se convence por razones, pero es la voluntad la que elige las razones que quiere que le convenzan. Por eso no basta dar razones que van solo al entendimiento, a nuestro pensamiento. No solo es creer teorías y palabras. No,
Hay que presentar también valores que mueven a la voluntad. Por ejemplo, la bondad, la belleza, la importancia, la utilidad o necesidad para que el hombre que cree como tal se salve. Hay que demostrar por qué la fe es importante, cómo cambia la vida del hombre que cree. No simplemente decirle, aquí te traigo más información para que tu mente capte lo que estamos diciendo. No, sino que te estoy trayendo algo que va a cambiar tu vida. Mira lo bello de ser cristiano, mira lo hermoso de ser creyente, mira lo precioso que es dar la vida por Cristo y su iglesia. De cuánto sentido se va a empapar tu vida si tú aceptas esta fe en el Señor. Nuestra propia voluntad puede forzar al intelecto para que le presente no solo las razones que ella desea, o para buscar argumentos, aunque sean falsos, que apoyen su determinación. La voluntad, por tanto, es necesario que le inclinemos a la verdad. Es necesario que se le presenten también argumentos reales a la voluntad para que ésta pueda decirle sí a lo que se le presenta. La fe es razonable también, pero las razones no bastan para creer. Hace falta un acto de voluntad, y la voluntad no se decide por razones lógicas, sino por motivos y valores. Por eso el testimonio es importante, el testimonio que como creyentes estamos dando. No es lo mismo estar convencido que convertido. El objetivo nuestro es llevar la fe no para convencer a Raimundo y todo el mundo, sino para que la gente se convierta y se salve. Porque dice la Escritura, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. El objetivo de predicar la verdad de Jesucristo es para llevar vida al corazón de los creyentes, al corazón de los hombres que vagan sin sentido, al corazón de aquellos que están buscando la verdad y no la han podido encontrar, para que en Cristo la encuentren y la verdad los haga libre. No es lo mismo estar convencido que convertido. Las razones van al entendimiento, pero son los valores los que mueven la voluntad. Un hombre puede saber que el tabaco produce cáncer, pero mientras para él el valor del tabaco sea superior al de su salud, seguirá fumando. ¿Cuánto lo vemos? Mucha gente sabe que fumar es malo, pero le importa más el placer que le causa el fumar que la salud, que el propio bienestar de su vida. Entonces el valor del fumar pesa más que el valor de su salud, y por tanto el entendimiento, aunque sabe que es malo, la voluntad se va a inclinar siempre a seguir fumando. Así que esto tengámoslo en claro, tengámoslo muy en claro. No basta dar razones, sino que hay que dar también valores. No basta saber el valor de una cosa, también es necesario sentir lo que esa cosa vale, para que ese valor mueva nuestra voluntad. Hay que sentir, hay que saber lo provechoso, pero también ver las ventajas de creer. El hombre, además de la razón, tiene un corazón, y con frecuencia este manda sobre la razón. Las obras salen más del corazón que de la razón. Ya lo dijo nuestro Señor, del corazón sale todo lo que mancha al hombre. Mateo 1:5. Mateo 15:19. Del corazón sale todo lo que mancha al hombre, también todo lo que le santifica. Nuestra afectividad elige las razones para convencernos que es verdadero lo que nos es querido y falso lo que nos es odiado. Por tanto, hay que tener cuidado con lo que se quiere. No todo lo que se quiere conviene. Recuerden aquella enseñanza del apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todo lo puedo hacer, todo lo puedo querer, mi voluntad se puede inclinar a todo, pero no todo me conviene. Eso también no lo olvidemos. Es necesario dar razones al entendimiento, pero no es menos necesario ganarse el corazón. Y el corazón se gana con el atractivo personal, con el testimonio que demos, atraeremos más personas a la fe católica, a la fe verdadera. Si le caes bien a una persona, ya has conseguido el 50% para convencerla. Acuérdate de esto. Ya has conseguido el 50% para convencerla. Ahora tomaremos el capítulo 4, dedicado a la apologética, del libro Diálogo con los Protestantes, en su tercera edición, del padre Flaviano Amatuli Valente, para que también nos ilumine respecto al tema que tocamos. ¿Por qué estoy haciendo estas aclaraciones? Porque si no conocemos cuál es el fin de lo que estamos abordando en el programa, pues idea no tiene razón de ser. Aquí no estamos solo para aprender, no es eso, sino también para aprender y vivir
aprender y exponer y llevar la verdad de la fe católica a las personas que aún no la conocen o tienen duda al respecto. Por eso estamos haciendo la aclaración de que ¿cuál es el fin de la apologética? Para que no andemos ahí como locos, me vuelan un machetazo, yo vuelo el otro. No, hay que entender por qué es necesario dar razones de la fe. Dice el padre Amatuli, proselitismo religioso. Es un hecho que no todos buscamos la unidad, que los católicos sí deseamos, para que se vuelvan realidad aquellas palabras del Señor. Padre, que todos crean en mí y que todos sean uno, para que el mundo pueda creer que realmente tú me has enviado. Que todos sean uno, el deseo de Jesucristo, ut unum sin. Es un hecho que no todos buscan esta unidad, más bien buscan la división. Aún más, la nota dominante en nuestra América Latina no es ni siquiera el ecumenismo, que es este diálogo entre los creyentes de la fe cristiana para llegar a puntos comunes que nos hagan ver que la verdad expuesta por la Iglesia Católica es la única y le haga regresar. No, aquí el punto no es el ecumenismo, sino lo que está pasando es que se da un proselitismo religioso de lo más descarado posible. Proselitismo de parte de las sectas que andan exponiendo cada quien lo suyo y atacando a los otros y jalando gente para sí mismo. Ahí escuchaba un pastor protestante la vez pasada en una radio protestante que estaba ahí sintonizando a alguien por ahí, donde estaba peleando porque otro pastor le estaba robando a sus fieles y hasta mandaba buses al barrio donde estaba la iglesia de este pastor para jalarle fieles a su propia iglesia. Pues para que miren, eso es parte del proselitismo que están haciendo los movimientos sectarios. ¿Qué hacer entonces frente a esta realidad?, se pregunta el padre Flaviano Matuli. ¿Quedarnos con los brazos cruzados, soñando con el ecumenismo y dejando que se lleven a nuestros hermanos sin siquiera mover un dedo? ¿Es esta verdaderamente la acción católica? No. En esta situación ¿es suficiente la receta ecuménica? No, tampoco. ¿O hay que buscar otro camino para enfrentar con sano realismo el problema del pluralismo religioso? Claro que sí, debemos buscar ese camino que nos presenta la apologética, la defensa, la exposición de la fe. No tenemos que ser ingenuos, dice el padre Amatuli. Estoy usando sus palabras y aclaro que él dice. Mucha gente me ha reclamado, es que hermano, usted habla muy fuerte. No, si yo estoy leyendo lo que está escrito en los libros. Y además, el mismo Cristo de los evangelios habló fuerte. Yo recuerdo las palabras para los fariseos. Raza de víboras, sepulcro blanqueado. Jesús también tenía tonos fuertes. Así que hermanos, no se escandalicen, que el escándalo es el pecado, dice el dicho. Tenemos que defendernos. ¿Cómo? Fortaleciendo de tal manera la fe de nuestros hermanos más débiles que no se dejen confundir y arrastrar por los grupos proselitistas. Y este es uno de los fines de nuestro programa. Fortalecer la fe de ustedes, queridos hermanos, para que no venga cualquier corriente de doctrina extraña a arrastrarlos. No, que ustedes puedan decir, creo y moriré creyendo la fe de la Iglesia Católica y voy a poder salvar a mis hermanos predicando la verdad de la fe católica. ¿Y cómo lograr esto, hermanos? Aclarando nuestra identidad como católicos. Somos en plenitud la iglesia fundada por Jesucristo, como ya lo hemos demostrado. Haciendo notar nuestra estrecha relación con la misma Biblia. Tenemos los católicos que ser más astutos, no tener vergüenza de tener Biblia en mano, de anunciar la palabra de Dios. Hermano, usted que se va a trabajar, ¿lleva la Biblia consigo? Si no le gusta cargar el libro, por lo menos descargue la aplicación y lo ande en su teléfono. Ahí está la Biblia de Jerusalén disponible para bajar la app y andarla usted instalada en su dispositivo móvil. Lleve la Biblia a su trabajo, tenga la Biblia en su casa, téngala en su negocio, ahí donde esté cocinando. Le lleguen a tocar la puerta a los testigos de Jehová, los mormones, los evangélicos, pues salga con la Biblia en mano usted también. No solo deje que ellos lleguen con la Biblia y digan, mire hermano, aquí la Biblia dice. No, usted tenga la Biblia en mano y dígale, mire, pero aquí también dice. Sea astuto, defienda su fe. Mostremos que nosotros los católicos tenemos conocimiento bíblico, pues es la Iglesia Católica la que ha establecido la Biblia. Ya hemos abordado ese tema, cómo la Iglesia instituyó el canon. Ella es la que nos ha dado a conocer la Biblia, cómo los católicos dividieron la Biblia en capítulos y en versículos. Todo eso, hermano, está a nuestro favor. Recuerden aquel texto que sacamos al inicio también de estos programas, que es tomado de la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículos del 15 al 16. Primera carta de Pedro, versículos 15 al 16.
dice el apóstol Pedro, está exhortando el apóstol Pedro a los creyentes, estén dispuestos a dar una respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. Primero lo que nos invita el apóstol, dar respuesta a quien sea. Te aborda un ateo, dale respuesta. Te aborda un protestante, dale respuesta. Te aborda un sectario, dale respuesta. Te aborda un católico confundido, también dale respuesta. Y a ti mismo te tienes que saber dar respuesta. ¿Por qué creo? ¿Por qué soy católico? ¿Por qué voy a misa? Respóndete a ti mismo, convence a tu razón, convence a tu voluntad para que seas un cristiano de verdad. Pero, dice el apóstol Pedro, pero háganlo con dulzura y respeto. Dulzura, que decir con amor no es quitar fuerza a la voz o fuerza a lo que se dice. La verdad es verdad, aunque muchos no la quieran aceptar. La verdad es verdad, aunque hiera, y si hiere mejor, porque a veces es necesario que hiera para que pueda sacar lo malo que hay dentro y entre la luz de la verdad al corazón y lo impregne con nueva vida. Entonces, con dulzura y respeto. Me decía alguien una vez que llamaba a los hermanos herejes. Yo por decirle a alguien hereje no le estoy diciendo una ofensa. Hereje es la categoría con la que la iglesia designa a aquellos hermanos que niegan ciertas verdades de fe. Entonces, un término técnico con lo que la iglesia nos ayuda a entender cómo llamar a estos cristianos que niegan estas verdades de fe. Herejes. Esa no es una ofensa. Una ofensa, yo no le estoy diciendo una vulgaridad, no le estoy diciendo una mala palabra, le estoy diciendo cuál es la realidad o la condición con la que la iglesia a usted le nombra por estar bajo una actitud que niega verdades de fe reveladas por Jesucristo. Entonces, decirle a alguien hereje no es decirle una ofensa, sino es decirle cuál es su condición, como que yo le digo a usted cristiano, esa es su condición, un cristiano creyente. Si usted es un cristiano que niega ciertas verdades, pues le voy a decir cristiano hereje, usted es un herético. Eso es todo, pero no estoy diciéndole una ofensa. Eso lo aclaro para que muchas personas que se atreven a comentar, pues comenten con base. Mantengan una buena conciencia, dice el apóstol, para que aquello mismo que les echan en cara, ustedes idólatras, católicos, borrachos, etcétera, sirva de confusión a quienes critiquen su buena conducta en Cristo. Palabras del apóstol Pedro en su primera carta. Vamos a una pausa, regresamos con el penúltimo bloque para que al final, en el último bloque, pues hagamos la rifa de los 2 libros que hoy hemos traído para ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Continuamos aquí abordando el tema de la apologética y para qué nos sirve y que debemos nosotros tenerlo presente para poder así exponer la fe católica de una manera más precisa, concisa y clara. Haciendo esto, estamos ayudando a nuestros hermanos más débiles a permanecer firmes en la fe católica, sin dejarse perturbar por la presencia de los grupos proselitistas, del género que sean. Ahora bien, ¿hay algo de malo en todo esto? ¿Acaso el buen pastor no tiene que defender a sus ovejas ante la amenaza de los lobos? Pero muchos dicen, no, hermanos, es que no hay que hablar así. ¿Qué es lo que nos dice Jesús en el Evangelio? En Juan capítulo 10, versículo 11 al 13 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Algo así como nuestros hermanos separados, que solo le sacan los reales a los pobres fieles y después ahí lo dejan, abandonados. ¿Cuántas iglesias han sido estafadas? Hemos visto personas que llegan ahí en nombre de Cristo a hablar, le piden reales a la comunidad para hacer templos, etcétera, y después huyen, se van y se roban el dinero. Y no importa lo que venga, para esa pobre gente, ellos lo que querían era trasquilar la oveja. Cuidado, hermano. Hay que tener en cuenta que la iglesia da también orientaciones claras para el uso de la apologética. De hecho, tenemos la declaración Dominus Jesus. Dominus Jesus. Se trata de una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia.
publicada el 6 de agosto del año 2000. Imagínense, acaba de cumplir 17 años este documento. Presenta, o mejor dicho, representa la quinta esencia de la doctrina tradicional de la Iglesia Católica acerca del papel único, necesario y universal de Cristo y su Iglesia en orden a la salvación de los hombres. Se las recomiendo leer, ¿verdad? Los que puedan descargarla de internet, búsquenla. Dominus Jesus. ¿Cuál es su finalidad? Aclarar las enormes confusiones que hemos visto hoy en día, surgida a raíz del diálogo ecuménico e interreligioso. Este diálogo, cuando es mal entendido el ecumenismo, cuando es mal entendido el diálogo interreligioso, cuando es mal aplicada la apologética, causa confusiones, caos, etcétera. ¿Cuántos abusos hemos visto? Por ejemplo, a nivel de la liturgia, cuando sacerdotes han metido a budistas a la misa católica para hacer parte de sus ritos dentro de la liturgia. Eso es un abuso, es una mala interpretación, eso no busca la unidad, diluye la verdad católica, ofende a nuestro Dios y hay que corregirlo. Aquí este documento de la Iglesia habla al respecto. Al ver la meta de la unidad y de la comprensión muy lejana y difícil de alcanzarse, muchos optaron por eliminar lo que consideraron como el obstáculo principal para lograr un objetivo tan noble. ¿Qué eliminaron estas personas? El papel único y definitivo de la revelación cristiana, de Jesucristo y la Iglesia. En su lugar, hablaron de revelaciones paralelas presentes en las diversas experiencias religiosas, distintos tipos de mediadores juntamente con Cristo y de la Iglesia de Cristo, como el conjunto de todas las iglesias u organizaciones cristianas. ¿Qué pasó? Estas personas diluyeron la verdad objetiva en un montón de verdades relativas, buscando un punto en común, un punto medio. Ah, bueno, la Virgen, sí, respetemos a la Virgen. Bueno, no la vamos a considerar Madre de Dios. Bueno, nosotros sí. Entonces, es una mujer importante y punto. En eso estamos de acuerdo, dicen. Ya está. No podemos negar un dogma de fe católico, como es que María es Madre de Dios, la maternidad de María que quedó expuesta allá en el concilio que se celebró, el concilio del 431. Ese concilio tan importante que nos iluminó el papel de la Virgen María. Algo realmente inaudito y totalmente ajeno al sentir de la Iglesia a lo largo de 2000 años de historia. Las reacciones que se suscitaron al darse a conocer la declaración Dominus Jesus dan una idea de cuán lejos se ha ido en asuntos de tanta importancia para la vida de la Iglesia. Ojalá que con el tiempo y la buena voluntad de todos, las aguas regresen a su cauce normal. A continuación presentamos un resumen del documento, dice el padre Flaviano. Vamos a ver solo unas notas aquí rapidito. Sobre la revelación, dice. Según algunos, cada religión contiene parte de la revelación, es decir, de la manifestación de Dios con su plan de salvación. Pues bien, eso no es así. Para toda esa gente que dice, da igual ir aquí, da igual ir allá. No es así. La Iglesia, a través de esta declaración, dice que en Jesucristo se da la plena y completa revelación del plan salvífico de Dios. No tengo que andar buscando más salvación en otros lados, que en Buda, que en Mahoma, que en la India, que en no sé dónde. No, cuidado. Solo en Jesucristo. Primera aclaración. Segundo, respecto a la fe y la creencia. ¿Cómo hay que responder a esta revelación de Dios? Mediante la obediencia de la fe, Romanos 1:5, por la cual el hombre se confía libre y totalmente a Dios. ¿Cómo se consigue la fe? Es un don de Dios. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios, que previene y ayuda, y los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar y creer la verdad. Mediante el don de la fe, el hombre acepta a Dios con todo lo que Él decide manifestarle. Al contrario, el contenido de las demás religiones es fruto del esfuerzo del hombre por conocer a Dios. Se trata de experiencias del hombre que busca a Dios. Esto lo vemos en las otras religiones. Es el hombre que está buscando a Dios. Pero en la religión cristiana es Dios quien ha buscado al hombre, que se le ha revelado, se le ha dado a conocer. Respecto a la Sagrada Escritura, según la enseñanza católica, solamente los libros del Antiguo y Nuevo Testamento están inspirados por el Espíritu Santo y por lo tanto tienen a Dios como autor.
enseñan firmemente y con fidelidad y sin error la verdad que Dios quiso confiar en las sagradas letras de nuestra salvación. Por tanto, no puedo aceptar yo como verdad inspirada, como libro inspirado, el Corán, por ejemplo, o el Ramayana de los budistas, de los hinduistas. No lo puedo aceptar como tal. No puedo decir, es que qué bonito este libro me va a salvar, este libro me enseña cómo llegar a Dios. No, solo las Sagradas Escrituras nos lo enseñan a nosotros los cristianos, como lo afirma la Santa Iglesia Católica. Los textos sagrados de las demás religiones no cuentan con ese carisma de la inspiración, aunque contengan elementos gracias a los cuales multitud de personas a través de los siglos han podido y todavía hoy pueden alimentar y conservar su relación religiosa con Dios. Les ha servido a ellos para saber que existe una religiosidad, para saber que existe un ser supremo, para saber que existe esta divinidad que nos ha creado, pero no contiene la verdad plena. La verdad la contiene únicamente la Sagrada Escritura inspirada por nuestro Dios. Jesucristo no es una de las tantas manifestaciones de Dios como lo quieren ver las otras religiones, ni siquiera la principal, sino que es la única. No hay nada que ver con Buda, Mahoma o otros fundadores de religiones. Dice la declaración Domino Jesús, debe ser en efecto firmemente creída la doctrina de fe que proclama que Jesús de Nazaret, hijo de la Virgen María y solamente Él, es el Hijo y Verbo del Padre, revelación definitiva para nosotros los que nos salvamos en Él. El magisterio de la Iglesia, fiel a la revelación divina, reitera que Jesucristo es el mediador y redentor universal. Esta mediación salvífica también implica la unicidad del sacrificio redentor de Cristo, sumo y eterno sacerdote. La acción salvífica de Jesucristo, con y por medio de su Espíritu, se extiende más allá de los confines visibles de la Iglesia y alcanza a toda la humanidad. Respecto a la Iglesia Católica, y con esto terminamos este bloque, dice la declaración, en conexión con la unicidad y universalidad de la mediación salvífica de Jesucristo, debe ser firmemente creída como verdad de fe católica la unicidad de la Iglesia por Él fundada. Es la Iglesia Católica la única Iglesia de Cristo, la única fundada por Él, en la que radica la verdad de fe, y que es comprobable esta verdad gracias a la sucesión apostólica. La sucesión apostólica de la que vamos a hablar en el próximo tema. Fuera de esa estructura visible pueden encontrarse muchos elementos de santificación y de verdad, pero que fuera de esta realmente pierden su sentido, pierden su valor. Ya sea en las iglesias que en las comunidades eclesiales separadas de la Iglesia Católica. Sin embargo, respecto a esta última es necesario afirmar que su eficacia deriva de la misma plenitud de gracia y de verdad que fue confiada a la Iglesia Católica. Es decir, todo lo que nosotros tenemos como verdad, estas otras iglesias lo predican a su modo, a su manera y diluyendo la verdad de fe. Por eso, aunque tienen ciertas verdades, no las tienen plenas. Solo en la Iglesia Católica está la plenitud de los medios de salvación. Esto nunca lo olviden. Vamos a ir a una pausa y volvemos con el último bloque para hacer la rifa de nuestros libros que han sido donados por Mundo Católico. Gracias por continuar hasta este momento del programa con todos nosotros que estamos aquí, tanto mi persona como el hermano que está en controles y quienes nos están escuchando. Pues llegó el momento de hacer la rifa de estos dos libros donados por Mundo Católico San Agustín, una excelente librería católica donde van a encontrar material formativo a montón, material de lectura espiritual, que de hecho está vendiendo el último libro de Monseñor Silvio Fonseca, que vino a exponer aquí a nuestra diócesis sobre la familia y el matrimonio. Se los recomendamos, vamos a exponerlo en su momento también aquí en la radio para conocer mejor esta obra que es tan útil para nosotros los católicos. Pues el libro que vamos a rifar se llama La respuesta está en las Escrituras, preguntas y respuestas del padre Flaviano Amatuli. En su contenido
podemos encontrar la verdadera iglesia de Cristo, la jerarquía en la iglesia, salvación personal, Biblia y tradición, contenidos bíblicos, Antiguo y Nuevo Testamento, diferencias fundamentales, interpretación de la Biblia, dudas, objeciones y ataques, con miles ahí de contenidos diversos que ustedes pueden leer, la lista de los papas, principales iglesias y grupos proselitistas y la profesión de fidelidad a Cristo y a su iglesia. Todo eso en este libro tan hermoso, tan bonito. Ustedes pueden llamarnos para participar. El número en cabina es 2714-0660 y el otro 2713-9940. Repito, 2714-0660, 2713-9940. Voy a hacer 2 preguntas a los hermanos que nos llamen, una pregunta a cada uno y deberá responderla. Entonces lanzamos la primera pregunta, quien tenga la respuesta pues nos llama y nos contesta, ¿verdad? Claro, con contenido y también de una manera un poco rápida para que demos el chance de que se haga la dinámica al aire. Entonces la primera pregunta ¿es cierto que adoramos todos al mismo Dios? Especialmente esto respecto a las sectas. ¿Es cierto que adoramos todos al mismo Dios? Pues quien crea tener la respuesta, ya lo abordamos nosotros en los primeros programas, puede hacer su llamada, nos da sus datos, su nombre y de dónde nos llama, nombre completo, se queda después en cabina para dar el número de cédula. Aquí tenemos ya su libro esperándolo. Esa respuesta está sencilla, la pregunta es clara y sencilla. Usted nos va a responder, ¿adoramos todos al mismo Dios? A ver, ¿es el mismo Dios el de los católicos y el de los protestantes? ¿Tenemos una llamada? Si tenemos llamada al aire, a ver quién nos llama. Buenos días, hermano. Bueno, no sé si me gustaría dar la respuesta primero y después dar mi nombre. Bueno, como guste, denos la respuesta, no se preocupe, que aquí no está en examen. Bueno, no adoramos al mismo Dios porque ellos, los que son de la secta protestante, adoran a Jehová y nuestro Dios no se llama Jehová. ¿Cómo se llama nuestro Dios? Yahvé. Yahvé. ¿Y el Dios de los católicos cuál es? La Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. Excelente respuesta. Así es, hermano. La Santísima Trinidad. ¿Cuál es su nombre? Jerónimo García. El hermano Jerónimo García. Entonces se nos queda en cabina para que dé usted su número de cédula y pueda retirar aquí su libro, ¿verdad? ¿De dónde nos llama? ¿Aló, hermano? Aló, sí, está bien. ¿De dónde nos llama? Del barrio del Calvario. Del barrio El Calvario, hermano Jerónimo García. Entonces se queden en línea para que anoten su número de cédula y aquí está su libro de regalo. La respuesta está en las escrituras. Está en las escrituras. Entonces ya tenemos al primer ganador de nuestro concurso en este su programa Creo Señor Yo Creo. Más adelante estaremos haciendo más concursos. Excelente la respuesta. Nuestro Dios es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Dios tiene madre porque la segunda persona se encarnó. No fue creada la segunda persona por María, sino parida literalmente. Lo dio a luz la Virgen a Jesús y Jesús es Dios, María es madre de Dios. Por tanto, nuestro Dios tiene madre y es la Santísima Virgen María. Así que el Dios de los católicos es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no es el mismo Dios ni de la secta ni de las otras religiones. Excelente, hermano Jerónimo, felicidades. Vamos con la segunda pregunta al aire. Esta es respecto a los temas que hemos dado recientemente. Y les pregunto, ¿verdad?, ¿qué es la sola escritura? ¿Qué es la sola escritura? Este presupuesto protestante, ¿qué es? ¿Qué dice? ¿Qué significa? Quien tenga la respuesta nos puede llamar, pues lo escuchamos. ¿Tenemos llamada al aire? Sí, tenemos una llamada. ¿Aló? ¿Quién habla? Sí, soy el que acabo de llamar y me dijo que me quedara en línea, pero se me ha ido el saldo. Ah, ok. Entonces aquí ya le van a tomar su dato de la cédula. Entonces para que le dé el dato al hermano Francisco que está en controles. Bueno, hemos lanzado la segunda pregunta al aire. A ver qué significa esto de la sola escritura. Lo explicamos en los 2 últimos programas, que es un presupuesto de los protestantes dado por Martín Lutero. ¿Pero qué es? ¿Qué significa? Y si es correcto o no es correcto. Quien tenga la respuesta puede llamarnos. Nos quedan 5 minutos nada más al aire. Apúrense, hermanos, para que usted pues pueda llevarse su premio. ¿Algún otro hermano al aire? Repetimos número 2714-0660, 2713-9940. ¿Basta solo la Biblia? A ver, esa es la pregunta. ¿Basta solo la Biblia? Los fieles oyentes ya tienen su respuesta. 2714-0660, 2713-9940. ¿Alguno que se anime?
tengan miedo, hermano, si no es examen. A ver, algún valiente, 2714-0660, 2713-9940. Estamos aquí esperando a alguien que nos llame, que nos dé respuesta. Está facilito. ¿Basta solo la Biblia para salvarse? Esa es la pregunta. Saludamos para mientras. ¿Hay llamada? Tenemos llamada. Aló, sí. Aló, buenas. ¿Quién nos llama? De aquí del barrio El Calvario, Rolando Fabricio. Rolando Fabricio, también del barrio El Calvario. Está muy atenta la gente allá. Felicidades. Ah, sí, gracias. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Basta solo la Biblia para salvarse? ¿Qué es eso de la doctrina de la sola escritura? Que si basta solo la Biblia para salvarse. ¿Sí? Bueno, pues yo le puedo responder que no basta solo la Biblia para salvarse, porque nosotros debemos seguir los mandatos de nuestro buen Padre Redentor, Creador del cielo y de la tierra. Porque si nosotros solo seguimos la Escritura y no la practicamos, entonces estamos cometiendo un grave error, por lo que el Señor nos manda a practicar los mandatos que nos da en la Sagrada Escritura. Y le pregunto, ¿está todo contenido en la Biblia o hay otro lugar donde nos podemos nosotros orientar? ¿Hay algo más? ¿La iglesia en qué se basa para exponer la fe? ¿Solo en la Biblia? No, la iglesia se basa en exponer la fe en todo, primeramente en todos los que están en comunión con la Santa Iglesia. Nosotros aprendemos de todo, del Papa Francisco, también de la Biblia aprendemos cómo estar en comunión con la Iglesia. Okay. ¿Y cómo le llamamos las enseñanzas del Papa, de los obispos? ¿Cómo se llama eso? A ver, le ayudo. Son los dogmas de la Iglesia. Magis. Sí. Magisterio de la Iglesia. Así es, sí. el magisterio de la Iglesia, la Biblia y también, ¿qué más? ¿Hay algo? Lo que se nos transmite, ¿cómo se llama eso? Traducción. La tradición apostólica. La tradición apostólica que viene de los primeros, porque cuando Jesús vino le dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Excelente, hermano. Entonces se nos queda en línea el hermano Rolando. Ha ganado, sí, ¿verdad? Este otro librito que traíamos aquí gracias a Mundo Católico San Agustín. Yo les invito a estar pendientes porque así, a medida que avancemos en los programas, haremos distintas rifas de material que les puede ayudar a usted a profundizar su fe. Entonces se nos queda en línea el hermano, nos da el número de cédula y aquí en Radio Católica, el Esplendor de la Verdad, pueden venir a retirar su premio. Agradecemos a Mundo Católico por apoyarnos con esta dinámica. También vamos a estar invitando a otros comercios a que se sumen a este tipo de actividades para llevarles a ustedes un premio por su fiel sintonía. Gracias a todos por estar al aire. Recuerden que también este programa se transmite los sábados a las 7 de la mañana y también está transmitiéndolo Televisión Radio 94.3, 94.9 los domingos a las 8 de la mañana. Saludos a todos ustedes. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los radioescuchas y a todos los que nos sintonizaron a través de Facebook Live. Estuvo con ustedes el seminarista Walter Fajardo y en controles nuestro hermano Francisco Ortiz. Que Dios les bendiga a todos. Será hasta un próximo programa el lunes a las 10 de la mañana. Bendiciones. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.